No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. A veces sabemos cosas que, honestamente, no deberíamos saber. Cosas imposibles. Y cuando digo sabemos, me refiero a mi mamá, mi hija y yo. Solo nos pasa a nosotras tres. No es un don ni nada místico y no es algo que podamos controlar. Es más como esa sensación de estar 100% segura de algo sin tener idea de por qué. Como cuando estudiaste muchísimo para un examen y estás tan confiada de que la respuesta es correcta que ni siquiera dudas en marcarla. Así se siente. Con los años he notado que cada una de nosotras tiene su propio tipo de intuición, supongo. Lo de mi mamá es el peligro. Siempre sabe cuándo alguien va a salir lastimado o cuándo algo malo está por pasar. No es una corazonada normal. Ella lo siente de una forma tan fuerte que le cambia el humor, la voz, hasta la respiración. Lo mío son las personas. No me equivoco con la gente. Nunca. Y lo de mi hija son los embarazos. Desde que empezó a hablar, puede decir quién está embarazada y quién no, incluso cuando nadie más lo sabe todavía. La primera vez que supe que esto no era algo normal fue por mi mamá. Mis papás se casaron jóvenes, a los 19, y al año siguiente nací yo. Cuando mi mamá volvió a quedar embarazada de mi hermano, tenía 22. Mi papá, en ese entonces, estaba en su etapa fiestera. Conciertos, amigos, todo eso. Un día le dijo que quería ir a un concierto que quedaba como a 2 horas del pueblo. Mi mamá se puso rara. Dice que algo dentro de ella le gritaba que no fuera. No sabía por qué, solo lo sabía. Le dijo que tenía un mal presentimiento, que si salía esa noche algo iba a pasar. Mi papá, con su típico humor, le dijo que estaba exagerando, que probablemente era solo el estrés del embarazo y que volvería temprano. Ella insistió. Le rogó que se quedara y cuando vio que no iba a cambiar de opinión, le hizo prometer que, al menos, usaría el cinturón de seguridad. Él aceptó, más para que la dejara tranquila que otra cosa. Esa noche, de regreso del concierto, se quedó dormido al volante en una carretera solitaria. Iba a más de 70 millas por hora. El coche se salió del camino y chocó directo contra un árbol. Los paramédicos dijeron después que si no hubiera llevado el cinturón, habría muerto en el acto. Mi mamá lo supo. No podía explicarlo, pero lo supo. Yo crecí viendo ese tipo de cosas en ella, así que cuando empecé a notar mis propias coincidencias, no me sorprendí tanto, aunque sí me asustó. Lo mío tiene que ver con la gente. No necesito conocer a alguien para saber si va a traer problemas. No es que quiera ser prejuiciosa, simplemente lo sé. Una vez, mi hermana empezó a juntarse con una chica que conoció en la universidad. Según ella, era súper divertida, alegre, sociable, todo lo opuesto a mi hermana, que es más tranquila. Desde el primer día que me habló de ella, sentí un rechazo. No la conocía ni por foto, pero algo me decía que esa amistad iba a terminar mal. Le dije, esa chica te va a absorber, y cuando trates de alejarte, te va a amenazar con hacerse daño. Mi hermana me miró como si estuviera loca. Me dijo que era ridículo, que no podía juzgar a alguien así, que solo estaba celosa. Yo solo le respondí, no es que lo crea, lo sé. 2 meses después, me llamó llorando, histérica. Lo primero que me dijo fue, ¿cómo lo sabías? Resulta que le dijo a esa chica que necesitaba un tiempo para enfocarse en sus clases, y la otra le respondió que si se alejaba de ella, se iba a suicidar. No lo hizo, por suerte, pero mi hermana se alejó para siempre. No fue la primera ni la última vez que me pasó algo así, simplemente lo sé. Y ahora está mi hija. Ella tiene apenas 4 años, pero desde los 3 ya mostraba su propia versión de esto. Una amiga mía vino de visita una tarde para contarme que estaba embarazada. Estábamos emocionadas, le preparamos té, hablamos de nombres, todo muy alegre. Cuando se fue, mi hija me miró seria y dijo, «Mamá, ¿por qué la señora Taylor dijo que tiene un bebé en su panza?» Pensé que estaba confundida, así que le expliqué, «Porque sí lo tiene, amor. Hay un bebé creciendo en su pancita». Pero ella negó con la cabeza y me dijo muy tranquila, «No, mamá, su bebé ya se fue. Está muerto». Yo me quedé helada, no sabía qué decir. Unos días después, mi amiga me llamó devastada. Había tenido un aborto espontáneo. Tiempo después pasó de nuevo. Otra amiga vino a visitarnos, una que llevaba años intentando quedar embarazada sin lograrlo. Mi hija, sin siquiera pensarlo, le preguntó, «¿Cómo se va a llamar tu bebé?» Mi amiga se rió y dijo, «Ay, no, cariño, yo no tengo bebé». Mi hija solo la miró y dijo, «Sí tienes, está en tu panza». 2 semanas después, esa amiga me llamó para decirme que, después de 3 años de intentarlo, estaba embarazada. Lo más raro es que ninguna de nosotras busca que esto pase.
no lo provocamos, solo sucede. A veces me pregunto si hay algo genético en ello o algo más grande, como una especie de hilo invisible que pasa de madre a hija. Y aunque da miedo, en el fondo lo sentimos como algo natural, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento de manifestarse. Hace poco mi hija se me quedó viendo muy seria mientras preparábamos la cena y me dijo: «Mamá, cuando yo sea grande, tú ya no vas a tener que preocuparte tanto, porque yo voy a saber las cosas por las dos». No supe si sentir alivio o escalofríos. Fue al comienzo del verano, este año. Todavía me cuesta explicarlo sin sonar raro, pero fue una de las sensaciones más extrañas que he tenido en mi vida. Mi hermana y yo habíamos planeado un viaje con 2 amigos de toda la vida, gente con la que me siento completamente cómodo. Era de esas escapadas que uno espera con ansias después de un año pesado, y más porque hacía mucho que no pasábamos unos días los 4 juntos. Viajamos a una ciudad turística muy concurrida, de esas llenas de bares, luces y ruido a toda hora. Rentamos un Airbnb cerca del centro, una casa pequeña pero bonita, con una terraza que daba a la calle principal. Llegamos en la tarde, dejamos las maletas y salimos a celebrar la primera noche del viaje. Tomamos, reímos, caminamos por el malecón, nos tomamos fotos, hicimos todo lo típico. Pero desde que llegamos al Airbnb, algo no cuadraba. Era una sensación muy sutil al principio, como si mi mente estuviera buscando a alguien más. Cada vez que miraba alrededor, en el coche, en el restaurante o incluso mientras nos arreglábamos para salir, sentía que faltaba una persona. Y lo curioso es que en mi cabeza estaba completamente convencido de que debíamos ser 5, no 4. Me descubría haciendo conteos mentales sin querer, 1, 2, 3, 4, y me faltaba alguien. No sabía quién ni podía imaginar su cara, pero la ausencia se sentía física, como si ese vacío estuviera ocupando un lugar real entre nosotros. La primera vez que lo mencioné fue mientras cenábamos. Dije algo como: «Siento que alguien falta». Todos me miraron confundidos. Mi hermana me preguntó: «¿De qué hablas? Somos los de siempre». Reí para disimular, pero insistí: «No sé, es raro, es como si hubiera olvidado a alguien». Mis amigos se rieron, pero con esa incomodidad que uno nota cuando algo suena demasiado serio para hacer broma. Pensé que tal vez era por el alcohol, aunque yo no estaba tan tomado. Esa noche, cuando regresamos al Airbnb, todavía sentía lo mismo. Miraba las mochilas en el suelo, los vasos en la mesa, y juraría que faltaba una copa, un bolso, una voz. Era como si hubiera un hueco invisible en el ambiente, una sombra que no terminaba de materializarse. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero esa sensación no me abandonó. Al día siguiente, en la playa, mientras los demás nadaban, me quedé mirando al grupo desde la arena. Los 3 reían, jugando con las olas, y de repente me pareció ver una silueta más entre ellos, como una quinta persona salpicando agua. Parpadeé, y solo estaban ellos 3. Me dije a mí mismo que el sol y la resaca me estaban jugando una mala pasada, pero en el fondo sentía que no era una ilusión. Era algo más profundo, más emocional. Intenté no mencionarlo otra vez para no arruinar el viaje, aunque una noche, después de unas copas, terminé contándoles lo que sentía. Les dije que no era un fantasma ni nada por el estilo, sino una especie de ausencia, como si alguien importante hubiera desaparecido de nuestras vidas y nadie más lo recordara. Me miraron en silencio. Uno de mis amigos bromeó diciendo que quizás el universo había borrado a un quinto integrante de nuestro grupo. Reímos, pero esa frase me dejó pensando más de lo que debería. Cuando volví a casa y tuve tiempo para procesarlo, traté de encontrarle sentido. Había pasado por muchos cambios ese año, había dejado un trabajo que me drenaba, había terminado una relación larga y estaba intentando reconstruirme. Pensé que tal vez esa sensación de falta no era externa, sino interna. Que lo que mi mente percibía como una persona ausente era en realidad una versión de mí que ya no existía. Quizá lo que buscaba entre mis amigos era al yo que solía ser cuando todo era más simple. Esa parte mía que reía sin preocuparse tanto, que no cargaba tantas responsabilidades. Una parte que quedó atrás, perdida en algún punto del camino, y que por un instante, durante ese viaje, mi subconsciente intentó encontrar.
Y aunque esa explicación parece razonable, no estoy del todo convencido. Hay algo en esa sensación que no puedo descartar tan fácil. A veces pienso en ese momento en la playa, cuando creí ver a alguien más entre nosotros, y me pregunto si, de algún modo, hubo una versión de ese viaje donde sí éramos 5, y si por un instante logré recordar a quien no debía. Cuando era niña solía hablar con alguien. No recuerdo exactamente cuándo empezó, solo sé que era algo que hacía cada vez que tenía miedo o me sentía sola. Vivía con mi mamá, pero ella trabajaba muchas horas, así que pasaba mucho tiempo sola en casa, sobre todo por las tardes. Me daba miedo el silencio, el sonido del refrigerador encendiéndose o los pasos del vecino en el pasillo. Y en esos momentos, sin pensarlo, empezaba a hablar con esa presencia que yo sentía cerca. No tenía nombre, no era un amigo imaginario, no exactamente, solo sabía que estaba ahí y que me escuchaba. Yo le hablaba en voz baja, a veces llorando, contándole lo que había pasado en la escuela, o que me dolía la panza, o que deseaba que mi mamá llegara pronto. Y esa voz, que no escuchaba con los oídos, sino dentro de mi mente, me respondía con calma. Me decía que todo iba a estar bien, que no tenía por qué tener miedo, que era fuerte. A veces incluso sentía una mano cálida sobre mi espalda o una sensación de paz que me hacía quedarme dormida. Yo juraría que esa voz me conocía mejor que nadie. Crecí pensando que eran solo imaginaciones de una niña solitaria, pero nunca la olvidé. De hecho, cuando era adolescente y me sentía perdida, a veces deseaba poder hablar con ella otra vez. Era como si me faltara algo que alguna vez tuve y no sabía cómo recuperar. Pasaron los años. Mi vida siguió su curso normal. Universidad, trabajo, relaciones, todo lo que uno espera. Y entonces, cuando cumplí 30, empecé a tener sueños raros. Al principio no les di importancia, pero después me di cuenta de que todos tenían algo en común. Yo era una adulta observando a mi yo niña. En los sueños la veía escondida debajo de su cama, llorando, o sentada frente a la ventana, abrazando las rodillas. Y siempre, siempre me acercaba a ella para hablarle. Lo más impactante era que recordaba palabra por palabra lo que le decía, las mismas frases con las que aquella voz me consolaba cuando era pequeña. No tengas miedo, cariño, todo va a estar bien. Vas a ser fuerte, vas a lograr cosas que ahora ni imaginas. No estás sola. A veces en los sueños la abrazaba y podía sentir su cabello, el calor de su cuerpo temblando. Otras veces solo me sentaba junto a ella en silencio, como si supiera que no necesitaba explicaciones. Y cuando despertaba, sentía una mezcla extraña de paz y tristeza, como si hubiera estado realmente ahí, en el pasado. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo que me estremeció. Esa voz que me consolaba cuando era niña, la que creí imaginaria, sonaba exactamente como yo ahora. El tono, la forma de hablar, incluso las palabras, eran las mismas. Fue entonces cuando lo entendí. No era alguien, era yo. De alguna forma, no sé si fue un sueño, un desdoblamiento o algo más que escapa al tiempo. Mi yo adulta había logrado cruzar los años para consolar a mi yo niña. Y esa niña, en su inocencia, me escuchó y creyó que hablaba con alguien más. A veces me pregunto si fue un círculo perfecto, si mis sueños fueron el modo en que el tiempo se cerró sobre sí mismo, como una cinta que se toca en los extremos. Desde entonces he vuelto a tener esos sueños de vez en cuando, pero ya no me asustan. A veces me veo entrando a su habitación, el mismo papel tapiz con estrellas, la misma muñeca sobre la cama. Ella levanta la mirada y sonríe, como si ya supiera que voy a aparecer. Yo me siento junto a ella, le acomodo el cabello detrás de la oreja y le digo, «Ya sabes quién soy, ¿verdad?». Y ella asiente sin miedo. A veces despierto llorando, pero no de tristeza, sino de algo que no sé cómo nombrar. Tal vez amor, tal vez nostalgia, tal vez la certeza de que el tiempo no es tan lineal como creemos y que en algún rincón invisible del universo, una versión más joven de mí todavía se siente acompañada, porque sigo ahí, cuidándola. No sé si alguien más haya pasado por algo parecido, pero lo que me ocurrió hace unos días me dejó realmente desconcertado. No fue un sueño ni un lapsus por cansancio, estoy seguro. Era de noche, tipo 11:30, y estaba viendo una película en mi cuarto. Todo normal. Decidí ponerle pausa para ir al baño y de paso lavarme la cara porque ya me sentía medio adormilado.
Me miré en el espejo mientras me echaba agua fría, y ahí empezó lo raro. Fue como si por un instante yo no estuviera dentro de mi cuerpo. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, pero de pronto sentí que me estaba viendo desde afuera, como si el reflejo en el espejo fuera otra persona y yo estuviera flotando a unos pasos de distancia, observándome mirar al espejo. Todo duró unos 10 o 15 segundos, no más, pero fue intensísimo. En ese momento no reconocí mi propio rostro. Literalmente pensé, ¿quién es ese tipo? El reflejo me miraba fijamente, sin emoción, sin expresión, como si fuera alguien completamente distinto a mí. Y lo más perturbador es que no hubo miedo, al menos no al principio. Era más una especie de desconexión total, como si mi identidad se hubiera desvanecido y yo estuviera contemplando a un extraño. Cuando volví, me di cuenta de que estaba respirando rápido y tenía las manos heladas. Me miré de nuevo y ya era yo, mi cara normal, la misma que veo todos los días. Pero la sensación, esa no se fue. Fue como regresar de un lugar que no existe en ningún mapa. Me quedé apoyado en el lavabo, intentando procesar lo que acababa de pasar. No había fumado nada, no había bebido, no estaba bajo estrés, ni nada fuera de lo común. Solo estaba ahí, en medio de la madrugada, mirando a mi reflejo y sintiéndome como un completo desconocido. Después regresé al sillón y puse play a la película, pero ya no pude concentrarme. Todo el tiempo tenía esta sensación rara en el pecho, como si una parte de mí siguiera allá, frente al espejo, mirándome desde el otro lado. He leído un poco y encontré gente que dice haber tenido despersonalización o experiencias fuera del cuerpo, pero lo mío se sintió distinto. No fue sueño ni alucinación, fue real. Desde entonces evito mirarme demasiado tiempo en el espejo, no por miedo exactamente, sino porque tengo la sensación de que, si lo hago, podría volver a ver a ese yo que no me reconoce, y no sé si esta vez podría regresar tan fácilmente. Mi nombre es Amanda y hasta el día de hoy no tengo una explicación lógica para lo que viví aquella tarde en el metro de la Ciudad de México. No fue un sueño, no fue una confusión. Lo recuerdo con demasiada claridad, con cada detalle grabado en la cabeza como si lo hubiera vivido ayer. Ese día venía del trabajo, en el Politécnico, rumbo a la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Era una rutina que hacía casi todos los días. Salir, tomar la línea naranja y bajarme en Copilco. Nada fuera de lo común. El vagón iba lleno, como siempre a esa hora. Gente apretada, el aire caliente y el sonido de las puertas cerrándose con ese golpe metálico tan característico. Todo normal hasta que, entre las estaciones de Miguel Ángel de Quevedo y Copilco, el tren se detuvo. No era raro que se detuviera unos minutos, pero esta vez se quedó completamente parado. Pasó un minuto, luego 5, luego 10. La gente empezó a impacientarse. De pronto, las luces del primer vagón, justo donde yo iba, parpadearon un par de veces y se apagaron por completo. Los demás vagones seguían con luz, pero el nuestro se quedó en una penumbra extraña, iluminado apenas por las pantallas de los celulares. Se sentía el aire pesado, sin movimiento. El silencio se mezclaba con la incomodidad de todos. Pasaron 40 minutos así, 40 minutos exactos que se me hicieron eternos. Y entonces, sin aviso, el tren arrancó de nuevo. Yo ya sabía que la siguiente estación sería Copilco. Mentalmente me preparé. Al llegar debía bajarme, caminar hacia el mural de Siqueiros, subir las escaleras y salir hacia la facultad. Todo era tan automático que ni lo pensaba. El tren frenó, se abrieron las puertas y bajé junto con otras 6 chicas que iban en mi vagón. Ahí fue cuando todo empezó a sentirse raro. Primero, el andén estaba casi vacío. En una estación como Copilco, eso era impensable. Siempre hay estudiantes, vendedores, ruido, gente tocando guitarra o hablando por teléfono. Pero ahí solo estábamos nosotras 7. Segundo, no había letreros, ninguno. Ni los típicos rótulos verdes con el nombre de la estación, ni los señalamientos de salida. Las paredes estaban limpias, como recién pintadas, sin publicidad, sin grafitis, nada. Tercero, al caminar hacia las escaleras, noté que no estaba el mural. Ese enorme mural colorido que uno ve al salir de Copilco simplemente no existía. En su lugar había una pared gris, lisa, sin vida.
Nos miramos unas a otras, buscando respuestas en los rostros ajenos. Una de las chicas, con voz temblorosa, dijo: Esto sí es Copilco, ¿verdad? Nadie supo qué contestar. Todas empezamos a hablar al mismo tiempo, tratando de darnos explicaciones, que quizá estaban remodelando, que tal vez era una estación provisional o que habíamos llegado a la siguiente por error. Pero nada tenía sentido. Aún así, subimos las escaleras juntas. Al llegar a la superficie, me detuve y miré alrededor. El lugar era desconocido. No había puestos de comida, ni librerías, ni las calles familiares que rodean la facultad. Sentí una punzada en el estómago. Saqué el celular y llamé a una amiga para contarle lo que estaba pasando. Le dije: creo que me bajé en Copilco, pero nada se ve igual. No hay gente, no hay letreros, no sé dónde estoy. Ella me respondió calmada: descríbeme lo que ves. Le hablé de los edificios, de los árboles, de una avenida amplia frente a mí. Entonces me dijo algo que me dejó helada: Amanda, eso que describes no es Copilco. Estás en la salida del metro Coyoacán. No podía ser. Coyoacán está 2 estaciones antes. Era imposible que me hubiera bajado ahí, más aún cuando el tren no se había detenido entre túneles. Me di la vuelta para regresar al acceso y revisar, y fue como si en cuestión de segundos todo hubiera vuelto a la normalidad. El metro ya estaba lleno, la gente caminaba apresurada, las luces encendidas, y esta vez los letreros sí decían Coyoacán. Las otras chicas con las que había salido ya no estaban, ni rastro de ellas. Salí de nuevo a la calle y, para mi sorpresa, vi a una de las chicas unos metros adelante. Nos reconocimos al instante. Nos acercamos sin decir palabra. Solo nos miramos con esa expresión de quien no sabe si reír, llorar o salir corriendo. Ella rompió el silencio y me dijo: creo que lo mejor sería irnos a casa. Esto no fue normal. No tuve fuerzas para discutir. Esa noche no pude dormir. Durante una semana entera me la pasé pensando si lo había imaginado, si quizá el encierro de los 40 minutos me había confundido o si había sido algún tipo de ilusión colectiva. Pero no, los recuerdos eran demasiado precisos. Evité esa ruta por casi 2 meses, hasta que un día mi amiga, la misma con la que hablé por teléfono aquella tarde, le contó la historia a nuestro asesor de tesis. Él se rió un poco y dijo: entonces ya les tocó su primer glitch del metro. Bienvenidas al club. Y no sé qué me dio más miedo, pensar que había una explicación o que hubiera todo un club de personas que habían vivido algo igual. Desde entonces, cada vez que el metro se detiene entre estaciones y las luces parpadean, se me eriza la piel, porque en el fondo tengo la sensación de que ese lugar al que llegué esa tarde sigue existiendo y que algún día, sin querer, alguien más bajará ahí. Trabajo en el área de admisión del hospital local, aunque también ayudo al departamento de cuentas con algunos temas de facturación. Es un trabajo rutinario, nada fuera de lo normal. Ingresar pacientes, revisar seguros, archivar pagos, ese tipo de cosas. Una de mis tareas más particulares es llevar el registro de obituarios. Cuando alguien que estuvo internado en el hospital fallece y su obituario sale en el periódico, reviso si tenía algún saldo pendiente. Lleno un formulario, lo archivo y hago seguimiento de cómo se liquida el pago con su seguro. Lo he hecho durante años, más de 20, así que me sé el proceso de memoria. Entre tantos nombres y casos, algunos se te quedan grabados, sobre todo cuando conoces a la persona. Hace unos años, una compañera del área de dietética se retiró después de décadas trabajando ahí. Era una mujer alegre, de esas que se saben el nombre de todos los doctores, las enfermeras, los chicos del mantenimiento. Poco después de jubilarse, falleció. Lo recuerdo bien porque fui yo quien procesó su obituario. Incluso recorté la nota del periódico y la agregué a su expediente. Su hija era amiga cercana de mi prima, así que me enteré de que el día después del funeral estuvieron juntas en casa de mi prima, haciendo una especie de velorio más íntimo. Todos hablaron maravillas de su madre. No había duda, ella había muerto. Fin de la historia, hasta hace poco. Estaba en el escritorio de registro de urgencias cuando entra una mujer pidiendo pasar a ver a su madre, que, según dijo, había sido admitida hacía unos minutos. Me pareció familiar, pero al verla bien supe quién era, la hija de mi excompañera fallecida. Al principio pensé que había escuchado mal, pero luego dijo el nombre completo de su madre y sentí que el piso me desaparecía. ¿Perdón?, alcancé a decir.
Ella repitió el nombre, tranquila, como si nada. Me quedé paralizado con la mirada fija en la pantalla. Mi compañera de oficina tuvo que intervenir y buscar a la paciente en el sistema, y ahí estaba, el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento, adentro en urgencias, viva. No dije nada, solo observé cómo la hija firmaba los papeles de visita y entraba al área restringida. Mi compañera me preguntó si me sentía bien, pero yo seguía intentando recordar si existía algún caso similar, algún error de archivo, una homónima, algo. Pero no, era ella. Cuando me quedé solo, abrí el archivo físico donde deberían estar los formularios de obituarios y su carpeta ya no estaba. Revisé las copias digitales, nada. Busqué en los registros antiguos del periódico local y tampoco encontré el recorte, como si jamás hubiera existido. Llamé a mi prima esa misma tarde. Le conté lo que había pasado y me juró que sí, que su amiga, la hija, había hecho un velorio hace años, que todos lloraron, que incluso la madre fue enterrada en el Panteón del Sur. Me dijo, lo recuerdo perfecto. ¿Cómo que está viva? Horas después, mi prima me volvió a llamar. Me dijo que había hablado con la hija y que la chica estaba igual de confundida que nosotros. No recordaba ningún funeral, ni velorio, ni nada. Decía que la gente alrededor de ella en los últimos días le estaba diciendo cosas raras como no puedo creer que tu mamá esté viva o ¿cómo es que volvió? Pero para ella, su madre nunca murió. Y aquí viene lo más escalofriante. Mi compañera, la mujer que yo juraba muerta, seguía hospitalizada. La vi con mis propios ojos al día siguiente cuando pasé por el pasillo. Caminaba despacio, apoyada en una enfermera, viva, con esa misma sonrisa cansada que recordaba de hace años. Desde entonces no he podido dejar de pensar en qué pasó realmente. ¿Cómo es posible que decenas de personas recuerden su funeral, su obituario, incluso su tumba, y sin embargo todo eso haya desaparecido, como si hubiera sido parte de una realidad paralela que se deshizo de un momento a otro? Intenté volver a buscar el formulario que llené, el recorte, cualquier prueba de que no estoy enloqueciendo, pero nada. Los archivos están limpios, los papeles que alguna vez tuve en mis manos, los sellos que puse, las fechas, todo se esfumó. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era una mañana helada, de esas en que el frío parece morderte la piel aunque lleves guantes. Yo tenía 8 años y mi padre nos llevaba en el coche a dejar a mi madre en su trabajo antes de llevarme a la escuela. Aquella rutina era tan normal que podía haberla hecho con los ojos cerrados. Pero ese día algo cambió. Recuerdo el sonido de la calefacción vieja del auto, el parabrisas empañado y cómo mi madre iba repasando mentalmente las cosas que debía entregar en la oficina. Yo, en el asiento trasero, miraba por la ventana los copos de nieve que caían lentos, derritiéndose apenas tocaban el pavimento. La carretera estaba resbalosa, cubierta por una fina capa de hielo. Al llegar al pie de una colina, mi padre encendió la direccional para entrar al carril de giro. Íbamos a doblar a la izquierda, hacia el estacionamiento del trabajo de mi madre. En ese momento estábamos completamente detenidos, con la parte trasera del auto apuntando hacia la pendiente. Un coche se acercó detrás de nosotros y por poco logró frenar sin chocar. Recuerdo cómo mi padre soltó un suspiro y dijo algo como «Ese casi no la cuenta». Pero antes de que pudiéramos relajarnos, otro auto bajaba la colina a toda velocidad. Se veía venir el desastre, el conductor trató de frenar, pero el pavimento no lo perdonó. «Ese no va a parar», murmuró mi padre, con los ojos fijos en el espejo retrovisor. Y entonces ocurrió. No hubo aceleración, ni ruido de motor, ni sacudida alguna. Solo un instante vacío. El siguiente recuerdo que tengo es mirar hacia adelante y ver que nuestro coche estaba a unos 50 metros más adelante, detenido al costado derecho de la carretera. No sentí movimiento, nadie gritó, nadie tocó nada, pero de alguna manera estábamos fuera del carril, completamente a salvo. Mi padre, con las manos aún en el volante, se giró para mirarnos con una expresión que no olvidaré jamás, mezcla de miedo, asombro y confusión. Mi madre lo miró igual, buscando una explicación, y entonces se oyó el impacto, el estruendo del metal destrozándose, los cristales volando, el chirrido de los neumáticos intentando recuperar tracción sobre el hielo. El coche que venía demasiado rápido había chocado de lleno contra el que antes estaba detrás de nosotros, lanzándolo hacia el tráfico en sentido contrario. El conductor murió en el acto.
Durante unos segundos nadie en mi coche dijo una palabra, solo el sonido del viento y nuestros corazones golpeando el pecho. Finalmente mi padre habló, con la voz temblorosa. No toqué el acelerador, no lo hice. Mi madre lo miró, y lo único que pudo decir fue: yo lo sé, yo también lo sentí. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sentimos? Nada, ningún movimiento, ningún tirón. Era como si el tiempo se hubiera detenido o se hubiera saltado un fragmento, como si el universo hubiera decidido que nosotros no debíamos estar allí cuando todo ocurriera. Llamamos a emergencias. Mi padre incluso trató de explicarle a un policía lo que había pasado, pero se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de cómo sonaba. Imposible. Solo dijimos que alcanzamos a apartarnos a tiempo. Nadie preguntó más. Esa noche mi madre no cenó. Mi padre se quedó despierto en la sala, mirando al vacío. Yo lo observaba desde el pasillo, sin atreverme a decir nada. Y hasta hoy, más de 20 años después, los tres seguimos sin entenderlo. Cuando hablamos de aquel día, hay algo que siempre nos estremece. Ninguno recuerda cómo nuestro auto se movió, ninguno sintió el cambio. Pero de alguna manera, en un segundo que nadie vivió, nos desplazamos lo suficiente como para seguir aquí. A veces pienso que el tiempo se dobla en lugares donde no debería, o que hay manos invisibles que corrigen el curso de ciertos momentos, y que, por alguna razón que no alcanzo a comprender, ese día fue una de esas correcciones. Nací y crecí en la Ciudad de México, y desde que tuve edad para trabajar, mi vida siempre giró en torno al centro. Era mi zona, mi territorio. Conocía cada calle, cada salida del metro, cada tianguis escondido y cada atajo entre calles viejas que parecían laberintos. En especial, conocía bien el pasaje subterráneo de Pino Suárez, ese túnel largo y lleno de librerías, puestos de revistas y cafeterías diminutas que conecta con el Zócalo. Lo había cruzado decenas, quizás cientos de veces. Podía recorrerlo con los ojos cerrados. Hace unos meses fui justo ahí a buscar un libro que había visto en una de las librerías del pasaje. Era una tarde cualquiera, una de esas en las que el ruido de la ciudad se mezcla con el calor y el olor a asfalto húmedo. Compré el libro sin prisa y, como tenía tiempo, decidí seguir caminando hasta el Zócalo. Me puse los audífonos, subí el volumen y empecé a andar, distraída, mientras la música me aislaba del resto del mundo. El pasaje estaba tranquilo, más vacío de lo habitual, pero no me pareció extraño. A veces, entre semana, se sentía así. Caminé un rato largo, mirando los escaparates iluminados, hasta que noté algo raro: el dolor en las piernas. Me detuve un segundo y miré mi reloj. Llevaba más de 40 minutos caminando y aún no veía el final del túnel. Me quité los audífonos. Silencio. Ni una voz, ni un paso, ni el eco característico de ese lugar. El aire era pesado, como si el pasaje se hubiera cerrado sobre sí mismo. Las luces del techo seguían encendidas, pero se sentían más frías, más débiles, y el pasillo se extendía hacia adelante como si nunca fuera a acabar. Intenté tranquilizarme. Pensé que tal vez estaba más cansada de lo que creía o que había tomado alguna desviación sin notarlo. Seguí caminando, esta vez más rápido, mirando las paredes, buscando algún letrero o un puesto conocido. Pero todo parecía repetirse. Los mismos mosaicos en el suelo, las mismas lámparas parpadeantes, los mismos anuncios pegados con cinta vieja. Era como si estuviera dando vueltas dentro del mismo tramo de pasillo. El pecho comenzó a apretárseme. No había señal en el teléfono. Sentía que el aire se volvía más denso y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos rebotar en las paredes. Decidí volver. Giré en seco y empecé a caminar en dirección contraria. No sé cuánto tiempo pasé así, pero cada paso se hacía más desesperado. Corrí, literalmente corrí, con el libro apretado contra el pecho, mientras el eco de mis pisadas se multiplicaba, hasta que, de pronto, vi a una persona a lo lejos, luego otra y otra. El sonido de las conversaciones volvió de golpe, como si alguien hubiera encendido el mundo otra vez. Cuando llegué de nuevo a la estación Pino Suárez, me detuve sin aliento. Estaba empapada en sudor y tan pálida que una señora que vendía dulces me ofreció una paletita para el susto. Le agradecí con la voz temblorosa, sin poder explicar nada. Revisé el reloj. Habían pasado apenas 30 minutos desde que había comprado el libro, pero yo juraría haber caminado por ese pasillo durante casi 1 hora y media.
No sé qué pasó ese día. Quizá me perdí en algún rincón que ya no existe o crucé un tramo que no debería haber estado ahí. Desde entonces, cada vez que paso por Pino Suárez, siento una incomodidad extraña, como si ese pasaje pudiera alargarse otra vez si me distraigo demasiado. Tenía unos 17 años cuando me ocurrió aquello, a mediados de los 80, en Grimsby. Era una tarde gris, sin nada especial. Caminaba solo por un tramo de la ciudad que solía cruzar para llegar a casa, una zona donde antes habían estado 2 escuelas antiguas. Una seguía en pie, la otra había sido demolida hacía años, dejando un espacio vacío cubierto de maleza y piedras. Recuerdo que el aire olía a lluvia próxima y que sentía una ligera presión en la cabeza, como si el mundo estuviera girando un poco más rápido de lo normal. Me detuve junto a una pared, intentando que se me pasara el mareo. Me senté en el suelo, apoyé la espalda y cerré los ojos por unos segundos. Todo parecía normal, hasta que los abrí de nuevo. Lo primero que noté fue el silencio. No había autos, ni voces, ni el zumbido distante del tráfico que siempre acompañaba el ambiente urbano. Luego miré al frente y lo que vi me dejó sin aliento. El edificio de la vieja escuela, la que había sido demolida, estaba ahí otra vez. No en ruinas, no abandonada, sino entera, con sus ladrillos rojos y las ventanas altas cubiertas de polvo. Todo el paisaje parecía más oscuro, como si el día se hubiera apagado de golpe. Las farolas no estaban encendidas. De hecho, no había farolas modernas en absoluto, y la calle parecía más estrecha, diferente. Entonces lo escuché. Primero, un zumbido grave en el cielo. Luego el ruido de motores antiguos, como los de los aviones de hélice que mi abuelo solía describirme cuando hablaba de la guerra. Al principio pensé que imaginaba cosas, pero el sonido se multiplicó, más fuerte, más cercano. De pronto, un silbido descendente cortó el aire, agudo, como el de un cohete, pero viniendo del cielo hacia abajo, seguido por una explosión tan potente que sentí vibrar el suelo bajo mis pies. El cielo se iluminó con destellos blancos y anaranjados. Me cubrí la cabeza y corrí, sin saber a dónde. Encontré un callejón estrecho entre 2 muros de ladrillo, me acurruqué contra el suelo y me tapé los oídos. Podía oler el humo, el polvo, incluso algo que olía a hierro caliente. Escuchaba gritos lejanos, pero no distinguía de dónde venían. Y entonces, silencio otra vez. Cuando abrí los ojos, el sol brillaba sobre mí. Era de día. Las farolas modernas estaban ahí. La escuela vieja había desaparecido, reducida nuevamente a un terreno baldío, lleno de escombros y hierba. Me levanté despacio, todavía con el corazón acelerado, intentando entender qué había pasado. Esa noche no dormí. No podía quitarme de la cabeza lo real que había sido todo. Los sonidos, los olores, la sensación del aire vibrando con los motores. No se parecía en nada a un sueño. Al día siguiente, lo único que hice fue contárselo a mi profesor de historia, el señor Mills. Era un hombre tranquilo, de voz baja y siempre dispuesto a escuchar. Me observó con atención mientras le relataba cada detalle, sin interrumpirme. Cuando terminé, solo sonrió un poco y dijo: «Está bien, muchacho, lo que viste fue una ventana en el tiempo. Viajaste, aunque fuera por un instante, de vuelta a la guerra». Nunca volvió a mencionarlo, y yo tampoco. Nadie más lo habría creído, pero cada vez que paso por esa calle, aunque el barrio haya cambiado tanto, siento el mismo escalofrío en la espalda. Parte de mí todavía espera escuchar de nuevo aquel zumbido lejano, y parte de mí teme que, si eso ocurre, esta vez no despierte en el mismo lugar. Nunca fui creyente. Nací en una familia cristiana, sí, pero para mí la fe siempre fue más una tradición familiar que una verdad interior. De niña iba a misa los domingos, repetía oraciones sin sentirlas y observaba a mis padres cerrar los ojos frente a una imagen que para mí solo era pintura y madera. Con los años, mi mente se inclinó hacia la ciencia. Estudié biología, luego un doctorado y terminé dedicando mis días a datos, cifras, fórmulas y el orden perfecto de la lógica. Nunca hubo espacio para lo divino, o al menos eso pensaba. La primera vez que encontré algo fue hace años, antes de mudarme de ciudad. Estaba empacando cajas, con el estrés de todo cambio encima, cuando fui al cuarto donde hacía yoga para inflar mi pelota de ejercicio. Y ahí, justo en el centro del tapete, había un pequeño colgante de la Virgen María. No lo había visto antes.
Lo más extraño era que la casa estaba cerrada con llave y nadie había entrado en todo el día. Lo tomé entre los dedos, ligero, plateado, con un brillo suave, como si hubiera estado ahí esperando. Lo guardé sin pensarlo demasiado. No lo asocié con nada divino, solo con la casualidad, pero entonces empezó a repetirse. Después de una ruptura dolorosa, salí a caminar para despejar la mente. Me detuve en un pequeño camino rural cerca de la casa de mis padres y mientras respiraba hondo, vi algo brillar entre las hojas. Otro colgante, la misma Virgen. Me reí, nerviosa, pensé que alguien lo habría perdido. Sin embargo, esa carretera apenas la usaba nadie más que mi familia. Poco después, antes de defender mi tesis doctoral, volví a mi antigua habitación para repasar mis notas. Al abrir el cajón del escritorio, hallé una pequeña placa de madera con una imagen impresa de la Virgen sosteniendo al niño. Nunca la había visto. Cuando le pregunté a mis padres, dijeron que tal vez fue un regalo de alguien hace muchos años. Pero lo curioso era que la madera aún olía a barniz fresco. Con el tiempo, conté casi 20 hallazgos. Una figurita en una carretera privada, un medallón dentro de una flor de mi jardín, una estampita que apareció dentro de un libro que no abría desde hacía meses. Cada vez intentaba explicarlo racionalmente. Coincidencia, descuido, casualidad estadística. Pero incluso para alguien como yo, acostumbrada a los números, empezaba a ser demasiado improbable. Hace poco, antes de cerrar otro ciclo importante en mi vida, un cambio de país, de trabajo, de todo, volví a encontrar uno. Un pequeño pendiente dorado en el suelo frente a mi coche, brillaba con la luz del amanecer. Y entonces sentí algo que no esperaba sentir: calma. Era como si cada una de esas apariciones hubiera estado marcando un punto en la línea de mi vida, momentos de cambio, de pérdida, de renacer. Y aunque mi mente seguía negándose a creer en intervenciones divinas, algo en mí sabía que no podía seguir viéndolo como simple azar. Hace unos meses viajé por trabajo y visité, por curiosidad, un santuario muy conocido, no por fe, sino por la arquitectura. Allí conocí a un sacerdote mayor, amable, de esos que hablan con voz tranquila. Le conté mi historia como quien cuenta una rareza científica. Él sonrió, sin sorpresa. «Es algo bueno», me dijo. «Son señales, no necesitan explicación, solo aceptación». Me despedí riendo, sin darle demasiada importancia. Pero esa noche, en el hotel, al vaciar mis bolsillos, encontré dentro de mi chaqueta otro colgante, idéntico a los anteriores. No recordaba haberlo puesto ahí. Desde entonces, los guardo todos en una pequeña caja de madera. A veces los saco, los observo y los cuento como quien revisa pruebas de un experimento que no entiende. No sé si hay un mensaje detrás. No sé si alguien o algo intenta decirme que no estoy tan sola como creo. Solo sé que cada vez que encuentro uno, una parte de mí deja de resistirse y empiezo a pensar que quizás la fe no siempre se busca, a veces simplemente te encuentra. Siempre me ha gustado estar en movimiento. Desde que tengo memoria, soy de los que no pueden quedarse quietos mucho tiempo. Juego al baloncesto, salgo a correr, levanto pesas. Pero nada se compara con mis caminatas bajo la lluvia. Hay algo en el sonido del agua golpeando el asfalto, en el olor de la tierra mojada, que me hace sentir completamente vivo. Por eso, aquel día, a pesar de que han pasado años, lo recuerdo con una claridad casi incómoda. La lluvia me despertó antes del amanecer. Las gotas golpeaban el techo con un ritmo hipnótico y apenas abrí los ojos supe lo que tenía que hacer: salir a caminar antes de que se detuviera. Me levanté, aún con la habitación en penumbra, y busqué mi galón de agua. Era un recipiente grande, de esos de 1 galón que antes contenían Hawaiian Punch y que mi madre solía comprar en el supermercado. Yo lo había lavado y reutilizado durante meses. Era parte de mi rutina, casi un amuleto para mis caminatas. Solo que esa mañana no estaba. Al principio no me preocupé, pero después de unos minutos de buscar, la sensación se volvió extraña. Con la forma en que estaba acomodado mi cuarto, perder algo tan grande era prácticamente imposible. Mi habitación era rectangular. La puerta estaba en la esquina inferior izquierda, justo al lado del sofá. Frente a mí, al otro extremo, estaba el futón en el suelo, sin base ni marco. A la derecha, el tocador, y junto a él, el escritorio donde tenía la televisión. La pared opuesta estaba casi vacía, salvo por una repisa alta donde colgaban mis trajes de iglesia.
En medio de todo eso, un espacio completamente libre, sin nada que pudiera ocultar un galón entero. Ni siquiera mi gato podría haberlo empujado o escondido en algún rincón. Aún así, busqué durante 15 minutos, debajo del futón, detrás del sofá, dentro del armario, incluso en el baño y la cocina. Pregunté a mis hermanos, a mis padres, y todos negaron haberlo tocado. Era absurdo. Pero al final me rendí, agarré una botella más pequeña y salí a caminar bajo la lluvia. La caminata fue buena, aunque algo en mi mente no dejaba de darle vueltas al asunto. No por el valor del galón, claro, sino por la imposibilidad. No tenía sentido que se hubiera desvanecido así. Regresé empapado, tomé una ducha caliente y me sentí mejor. Luego me tiré en el futón y le pedí a mi hermano que viniera a ver una película conmigo. Apagamos las luces y dejamos que la pantalla iluminara apenas la habitación. Durante casi una hora todo estuvo en calma hasta que un ruido brutal cortó el silencio. Un golpe seco, profundo, como si alguien hubiera dejado caer una bola de boliche justo en el centro del cuarto. Pausé la película y me quedé inmóvil. ¿Qué fue eso?, pregunté. Mi hermano me miró desde el sofá, igual de confundido. Pensé que tú habías tirado algo. Ninguno de los dos se movió por un momento. Luego me levanté, tiré del cordón que encendía la lámpara del techo y entonces lo vi. Ahí estaba, el galón de agua, exactamente en el centro del piso, de pie, con el agua aún agitándose dentro, como si acabara de caer desde el aire. No había forma de que estuviera allí antes. Ambos habíamos estado mirando hacia el mismo lugar durante toda la película, y sin embargo, ahí estaba, perfectamente visible, perfectamente imposible. Nos quedamos en silencio largo rato. No había nada de lo que pudiera haberse caído. No había ningún mueble encima, ni repisa, ni estante desde donde hubiera podido deslizarse. Era como si hubiese desaparecido por horas, y luego regresado. Mi hermano me miró con una mezcla de miedo y desconcierto. «Eso no tiene sentido», dijo en voz baja, y no lo tenía, ni entonces, ni ahora. Esa fue solo una de las cosas extrañas que ocurrieron en esa casa, pero de todas, fue la más desconcertante, porque no hubo sombras, ni susurros, ni luces parpadeantes. Solo un objeto común que por un instante pareció violar las reglas del mundo físico. A veces pienso que tal vez la materia no es tan estable como creemos, que hay pequeños errores, fugas, grietas invisibles en la realidad por donde las cosas, quizá incluso las personas, se deslizan fuera del tiempo para volver cuando nadie las espera. Y cada vez que llueve no puedo evitar mirar al suelo mientras camino, no por miedo, sino por si acaso algo más decide volver. Era una tarde cualquiera, de esas que se sienten iguales a todas. Había salido del trabajo a las 3 en punto, como siempre, cansada, pero con la rutina tan marcada que todo me parecía automático. Caminé hasta la estación Chilpancingo con los audífonos puestos, lista para desconectarme del mundo durante el trayecto a Centro Médico. El metro llegó puntual. Me subí, me acomodé junto a una de las puertas y cerré los ojos. Apenas empezó a sonar la primera canción. Eran apenas 2 temas, no más de 8 minutos, cuando abrí los ojos y miré por la ventana para ubicar en qué estación iba. Fue entonces cuando algo me recorrió el cuerpo como una corriente helada. No reconocía el lugar. No era Centro Médico, ni ninguna de las estaciones intermedias. Era el final, el último punto de la línea. Pero lo más extraño era que no había nadie. Ningún pasajero, ningún vendedor, ni siquiera el eco de los pasos de algún policía. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de las luces del andén. Salí del vagón confundida, tratando de entender si me había quedado dormida o si había tomado otro tren sin darme cuenta. Subí las escaleras hacia la salida, buscando algún letrero que me dijera en qué estación estaba. Pero en lugar de aclarar mis dudas, el ambiente se volvió más inquietante. Había muchos policías, más de los que uno esperaría ver en una estación del metro. Y lo peor, todos parecían nerviosos, se movían rápido, miraban de reojo, evitaban cruzar miradas entre ellos. Me acerqué a uno de ellos, un hombre alto con el rostro tenso, y le pregunté: «Disculpe, ¿por dónde regreso a Centro Médico?». El policía se quedó mirándome en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego, sin responder, me tomó del brazo con una firmeza que me heló la sangre. «Por acá», dijo finalmente.
Yo quise soltarme, pero algo en su mirada me detuvo. No era agresiva, era miedo. Caminamos por un pasillo que parecía no tener fin. No subíamos ni bajábamos, solo avanzábamos en línea recta. El eco de nuestros pasos era lo único que rompía el silencio. No había anuncios, ni luces de emergencia, ni carteles en las paredes. Solo un corredor infinito, gris, con una iluminación que no sabría describir, ni fría ni cálida, simplemente irreal. En un momento pensé que me había metido en una trampa, que el hombre no era policía. El miedo me paralizó, pero justo cuando iba a detenerme, el pasillo se abrió de repente a otro andén. Y ahí estaba, un tren esperando, las puertas abiertas. El policía miró el vagón y luego a mí. Su voz tembló apenas cuando habló. «Ven dónde estás y en qué estación te bajas». No entendí por qué lo dijo, pero su tono era tan urgente que solo obedecí. Subí al vagón y justo antes de que las puertas se cerraran, él dio un paso atrás y desapareció entre las sombras. Adentro del tren no había nadie, ni un solo pasajero. Las luces parpadeaban débilmente y el silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración. Me puse los audífonos solo para no escuchar ese vacío. Cuando el tren empezó a moverse, cerré los ojos. No sabía hacia dónde iba, ni si realmente me llevaba de regreso. Sentía las manos frías, el corazón acelerado y una sensación extraña, como si no estuviera del todo ahí. Minutos después, cuando abrí los ojos, el vagón estaba lleno de gente, personas hablando, risas, el sonido típico del metro en hora pico. Y frente a mí, el letrero, Centro Médico. Bajé rápido, casi corriendo. Todo parecía normal, pero no podía quitarme la idea de que había estado en otro lugar, un lugar que no debía existir. Desde ese día, nunca más viajé sin contar las estaciones, y en una ocasión, impulsada por la curiosidad, fui hasta la última estación de esa línea. Caminé los andenes, las salidas, los pasillos, y no encontré nada. Ningún corredor largo, ninguna señal de que algo así existiera. Lo más perturbador es que, desde aquel día, cada vez que paso por Chilpancingo, hay un policía con el mismo rostro. Nunca se mueve. Solo observa el vagón como esperando a alguien. A veces me pregunto si sigue allí, esperando que vuelva a perderme. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nuestro perro Max había sido parte de la familia durante 12 años. Un Golden Lab mezclado con pastor alemán, con ese tipo de mirada que parecía comprender todo sin necesidad de palabras. Llegó cuando yo tenía apenas 10 años y desde entonces se volvió parte del ritmo cotidiano de la casa. Era el que nos acompañaba al buzón, el que se acostaba frente a la puerta cuando alguien salía, el que ladraba si llegaba una visita desconocida y el que se echaba a los pies de mi padre cada noche cuando veía televisión. Con el tiempo, y como pasa con todos los buenos perros, la energía desbordante de Cachorro fue dando paso a una calma sabia. Ya no corría detrás de las pelotas, pero seguía vigilando la casa con la misma devoción, hasta que llegó la enfermedad. El diagnóstico fue devastador, cáncer de vejiga. Durante meses tratamos de mantenerlo cómodo, sabiendo que su tiempo con nosotros era limitado. Las noches se hicieron difíciles. Max solía ladrar o emitir un ladrido corto, seco y urgente. Su manera particular de decir, «déjenme salir, por favor», siempre era mi padre quien lo escuchaba primero, quizás por costumbre o porque su habitación daba justo al patio. A veces, incluso sin abrir los ojos, mi padre ya estaba poniéndose las pantuflas para ir a abrirle la puerta trasera. Max salía, hacía lo suyo y luego regresaba, siempre con ese paso pesado y torpe de perro viejo, buscando el calor de la alfombra. El día que tuvimos que dormirlo fue uno de los más duros de nuestras vidas. No hubo drama, solo una tristeza callada que se quedó flotando en la casa. Todos sabíamos que habíamos hecho lo correcto, pero eso no lo hacía más fácil. Pasó un año entero. Ya no quedaban sus juguetes ni su cama. El silencio del patio era absoluto. Hasta que una madrugada mi padre escuchó ese sonido. Eran las 3 en punto de la mañana cuando se incorporó en la cama, medio dormido. El ladrido, ese ladrido, sonó otra vez, claro, con esa mezcla de súplica y costumbre que reconocería en cualquier parte. Mi padre se levantó sin pensarlo. Todo en su cuerpo reaccionó con la memoria de años de rutina. Se puso las pantuflas, caminó hacia la puerta del pasillo, frotándose los ojos. Mi madre, medio despierta, lo vio salir y preguntó con voz ronca, «¿A dónde vas?» «A dejar salir al perro», respondió él.
aún con ese tono automático de quien actúa sin pensar. Hubo un silencio, luego un suspiro pesado. «Cariño», dijo ella con voz temblorosa, «Max murió hace un año». Mi padre se detuvo, como si de pronto el peso del presente le cayera encima. La confusión lo golpeó tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared. Miró hacia la ventana que daba al patio, y el reflejo de la luna sobre el cristal le devolvió solo oscuridad. No había movimiento, ningún sonido, solo el eco del ladrido en su cabeza. Volvió a la cama en silencio. No dijo nada más esa noche. A la mañana siguiente, mientras tomaban café, mi madre abrió el calendario. Al revisar la fecha, se le escapó un leve temblor en la mano. Era exactamente el aniversario de la muerte de Max. Nadie dijo mucho, pero todos lo sentimos. Esa sensación tibia en el pecho, mezcla de nostalgia y consuelo, como si de algún modo nuestro perro hubiera regresado solo para recordarnos que seguía allí, fiel como siempre, haciendo su ronda nocturna. Desde entonces, cada año, cuando se acerca esa fecha, nos encontramos esperando en silencio. No hablamos del tema, pero todos escuchamos. A veces juraría que mi padre, al despertarse a las 3 sin razón aparente, se queda un momento mirando hacia el patio, como si esperara volver a oír ese ladrido. Y quién sabe, quizá lo escuche de nuevo. Después de todo, un buen perro nunca se va del todo, solo cambia de guardia. Era un domingo por la tarde, de esos tranquilos en los que parece que el mundo entero se ha detenido un poco. Mi esposo y yo íbamos de regreso a casa después de visitar a su madre. Llevábamos el estéreo apagado, solo el sonido del motor y del viento colándose por las ventanas acompañaba el viaje. La carretera estaba casi vacía, el sol caía con esa luz dorada que hace que todo parezca más sereno. Íbamos hablando de cosas sin importancia, de lo que íbamos a cenar, de una serie que queríamos empezar, cuando noté que el color del cielo cambió. Fue tan repentino que al principio pensé que era una nube aislada, pero no. El azul brillante del mediodía se transformó, como si una cortina invisible se hubiera cerrado de golpe sobre el paisaje. El aire se volvió pesado y frente a nosotros, el horizonte se cubrió de un tono gris oscuro. Me quedé mirando, confundida. A mi izquierda, el cielo seguía siendo completamente claro, con un sol brillante. A mi derecha, era de noche y caían copos de nieve. Era como si dos realidades coexistieran, separadas por una línea invisible justo delante del auto. ¿Estás viendo esto?, le pregunté a mi esposo. ¿Qué cosa?, respondió sin apartar la vista del camino. En ese momento supe que él no lo veía. No veía el contraste imposible del cielo ni los copos blancos que caían sobre el parabrisas. Yo sí, y no solo los veía, los sentía. El aire se enfrió en cuestión de segundos, el tipo de frío seco que se mete en los huesos. El paisaje se volvió difuso. Era como manejar dentro de una neblina que no era neblina. Frente a nosotros aparecieron las luces de un pequeño pueblo y un camino lateral se unía a la autopista justo a la altura de mi ventana. En ese momento lo vi, un auto blanco, con las luces encendidas, avanzando hacia nosotros desde esa vía lateral. Recuerdo cada detalle. La forma de los faros, el reflejo en el asfalto, incluso el sonido del motor acercándose. Todo parecía tan real que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Abrí la boca para gritar, pero en ese instante el coche blanco se lanzó hacia la intersección. Lo vi impactar directamente contra mi puerta. Sentí el golpe, el sonido del metal retorciéndose, el aire que se me escapó de los pulmones, la fuerza que me lanzó hacia mi esposo. Y luego, nada, un silencio absoluto. Cerré los ojos un instante, solo un instante, y cuando los abrí, estaba sentada en el asiento, con el cinturón puesto, el cuerpo intacto, la carretera despejada y el cielo otra vez azul. Mi esposo me miró alarmado. ¿Qué pasó?, preguntó tocándome el hombro. Estás blanca como un papel. Yo seguía temblando. Podía sentir todavía la presión del golpe, el sonido del impacto resonando en mi cabeza. Nos acababan de chocar, balbuceé. Yo morí. Él me miró sin entender. Volví la cabeza hacia atrás. La intersección estaba allí, tranquila, vacía. No había nieve, ni coche blanco, ni rastro de accidente. Todo era exactamente como antes, salvo por la sensación indescriptible de haber atravesado algo que no pertenecía a este mundo. El resto del camino lo hicimos en silencio. Yo no podía apartar la vista del espejo retrovisor, esperando ver algo, cualquier cosa, que explicara lo que acababa de pasar.
pero no vi nada. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y revivía el impacto una y otra vez. El auto blanco, el frío repentino, la oscuridad, el instante en que todo se detuvo. Y luego, la nada. Con los años he intentado racionalizarlo. Un microsueño, una alucinación causada por el cansancio, una coincidencia entre sombras y reflejos. Pero ninguna explicación logra borrar la certeza que tuve en ese momento. Yo sentí mi muerte. Y aunque sigo viva, a veces, cuando paso por una carretera solitaria y el cielo cambia de forma inexplicable, no puedo evitar pensar que, en algún punto del tiempo o en alguna versión paralela de este mismo viaje, mi historia terminó en esa intersección. Dan y yo habíamos sido inseparables desde la universidad. Compartimos casa, trabajos, viajes y esas conversaciones nocturnas en las que uno siente que el mundo entero puede cambiar con solo entenderlo un poco mejor. Dan era el tipo de persona que iluminaba cualquier lugar al que entrara, siempre sonriendo, siempre bromeando, siempre con una cerveza en la mano y una historia que contar. Cuando murió, todo se desmoronó. Fue algo rápido, inesperado, un golpe seco en medio de una semana cualquiera. En cuestión de 2 semanas pasé de reír con él en un bar a cargar su ataúd. No hay preparación posible para eso. La noche del velorio, después del servicio, varios de nosotros fuimos al campo, a la casa de un amigo, donde organizamos una pequeña reunión para recordarlo. Había música suave, cerveza fría y una tristeza contenida que se sentía en cada palabra. Nadie sabía bien cómo comportarse. Todos queríamos reír, pero cualquier intento de hacerlo se quebraba en nostalgia. Me senté en una silla de jardín, al caer el sol, con mi primer trago en la mano. Había un tipo tomando fotos de los grupos, inmortalizando rostros cansados y sonrisas forzadas. En un momento miré hacia una esquina de la casa, donde un grupo de amigos posaba para la cámara, 5 en la fila de atrás, 4 al frente. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina izquierda del grupo, en la fila trasera, estaba Dan. Llevaba una camisa roja, su favorita, los brazos cruzados y una sonrisa amplia, tan suya que me dejó helado. Por un instante el aire pareció detenerse, el color del atardecer se volvió más dorado, más denso. Parpadeé, miré mi vaso, bajé la mano y cuando volví a mirar ya no estaba. Me quedé quieto, no dije nada a nadie. No quería arruinar la noche, ni que pensaran que estaba borracho o sugestionado, pero dentro de mí algo se movió. Una sensación de calma y de miedo mezcladas en partes iguales. Al día siguiente no pude más. Llamé a mi amigo Keith, que también lo había conocido toda la vida. Le dije, necesito contarte algo raro. Anoche creí ver a Dan. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz grave, Keith me preguntó, ¿por casualidad lo viste al final del grupo, atrás, en la izquierda? Con una camisa roja, sonriendo con los brazos cruzados, ¿y desapareció cuando volviste a mirar? No pude hablar por unos segundos. Sí, logré decir finalmente. Exactamente eso. Yo también lo vi, respondió. Nos quedamos callados largo rato, cada uno tratando de procesar lo imposible. No había duda. Lo habíamos visto los dos, en el mismo lugar, con los mismos detalles. A partir de ese día, dejé de temerle a la idea de lo que hay después. Me aferré a esa imagen como a un recordatorio. Dan estaba bien. Donde quiera que estuviera, todavía sonreía. Pasaron los años y el recuerdo se volvió algo que contaba de vez en cuando, con respeto y asombro. Hasta que, hace un par de meses, sucedió algo que volvió a dejarme sin aliento. Una tarde recibí una llamada de la madre de Dan. Sonaba agitada, emocionada, como si no pudiera hablar lo bastante rápido. ¿Estás sentado?, me dijo entre risas nerviosas. Le respondí que sí, y entonces soltó. Dan tenía una hija, y nunca lo supo. Me quedé en silencio. Ella continuó. Una prima de Dan se había hecho un test de ADN por curiosidad, y el sistema la había conectado con una mujer de California. Después de mensajes y llamadas, descubrieron que esa mujer era la hija biológica de Dan, nacida en 1983, fruto de una relación que él tuvo en la universidad con una chica de primer año. Ella había quedado embarazada sin saberlo, volvió a su país para las vacaciones, y el bebé fue dado en adopción poco después. La mujer, ahora adulta, había crecido en un hogar amoroso, asistió a la misma universidad que nosotros y se mudó a California. Estaba casada, con 2 hijos mellizos, un niño y una niña.
Lo que más me estremeció fue lo siguiente. Esa mujer había decidido hacerse el test de ADN por recomendación de un consejero espiritual, quien le dijo que su pasado estaba esperándola en el mismo lugar donde descansaba su sangre. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que las cenizas de Dan habían sido esparcidas allí mismo, en el lago detrás de la universidad. El destino, o lo que sea que mueva los hilos de este mundo, había hecho su trabajo. Desde entonces, la hija de Dan ha visitado a su madre biológica, a la madre de Dan y a su hermana. Se han abrazado, llorado y compartido recuerdos de un hombre que ella nunca conoció, pero cuyo espíritu parece seguir presente en todo esto. Yo hablé con ella por teléfono hace poco. Su voz tiene algo de él, esa calidez tranquila, ese humor sutil que aparece entre frases. Me dijo que planea venir a una de nuestras reuniones de exalumnos el próximo verano, y lo estoy esperando con ansias, porque de algún modo siento que cuando la vea, volveré a ver a mi amigo otra vez, y esta vez no desaparecerá. El universo es más extraño de lo que imaginamos, pero también más bondadoso de lo que creemos. Dan no se fue del todo, solo cambió de forma. Era el 7 de octubre de 2019, a las 5:46 de la tarde, y todavía puedo recordar el cielo de ese día con una nitidez casi incómoda. El aire estaba espeso, caliente, pero sin sol. Había nubes densas que parecían demasiado bajas, como si el cielo estuviera a punto de desplomarse sobre la ciudad. Iba manejando hacia el supermercado, con el teléfono apoyado en el soporte del tablero, hablando con una amiga de toda la vida. No era una conversación importante, hablábamos de cosas cotidianas, trabajo, planes, un chico con el que ella salía. El tono era relajado, hasta que algo cambió. Fue tan sutil que al principio no lo noté, pero después me di cuenta de que el ambiente dentro del coche se había vuelto extraño, pesado, como si el aire vibrara. Ella dijo algo, no recuerdo exactamente qué, pero era una frase común, y yo le respondí con un sí, totalmente. Hubo una breve pausa, y entonces, sin transición alguna, repitió las mismas frases, exactamente las mismas, palabra por palabra, pero con un tono y ritmo distintos. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la carretera. No sonaba como un eco ni como una falla de la llamada. Era ella, repitiéndose. Oye, ¿acabas de decir eso mismo hace unos segundos?, pregunté. Ella no respondió. En su lugar, siguió hablando como si no me hubiera oído. Las frases eran las mismas, pero levemente alteradas, con pequeñas diferencias en las palabras, como si estuviera improvisando variaciones de una conversación que ya habíamos tenido. Mira, creo que el teléfono está fallando, insistí. Su voz se detuvo, por completo. El silencio fue tan abrupto que pensé que se había cortado la llamada. Pero apenas dejé de hablar, volvió a continuar, retomando su discurso donde lo había dejado, ignorando todo lo que yo decía. Fue una sensación espantosa, como si estuviera hablando con alguien que me escuchaba, pero no era realmente ella. Mientras esto pasaba, escuché mi tono de notificación de mensajes. 1, 2, 3 veces. Sonó varias veces mientras la conversación seguía repitiéndose en el auricular. Me dije que los revisaría después. En ese momento, lo único que quería era entender qué estaba ocurriendo. Intenté interrumpirla otra vez, levantando la voz. «Ya dijiste eso», grité. Su voz se detuvo de nuevo. El silencio llenó el coche, tan denso como el aire afuera. Podía escuchar mi propia respiración, rápida, irregular. «¿Me estás escuchando?», susurré. Nada, y entonces la llamada se cortó. Sin aviso, sin tono final, solo el sonido de la carretera y mi corazón golpeando en el pecho. Me quedé un momento estacionada al costado del camino, tratando de calmarme. Abrí el teléfono para revisar las notificaciones que había ignorado. Eran de ella. 3 en total, 2 llamadas perdidas y un mensaje. «Llámame en cuanto puedas, por favor». Me quedé paralizada. Esas notificaciones habían llegado mientras yo estaba hablando con ella, o con algo que sonaba exactamente como ella. La llamé de inmediato. Esta vez respondió con voz normal, confundida. «Te estuve llamando hace rato», me dijo. «¿Por qué no contestabas?» Le conté lo que había pasado, cada detalle. Ella juró que no había hablado conmigo en ningún momento, que de hecho había estado intentando comunicarse porque su teléfono le marcaba que mi línea estaba ocupada. Intenté buscar explicaciones lógicas, interferencia, retrasos en la red, un eco digital.
pero nada de eso explicaba cómo su voz había respondido a mis silencios o cómo había variado las frases como si estuviera improvisando. Durante días después de eso, evité usar el manos libres. Cada vez que alguien me llamaba, tenía miedo de escuchar ese mismo tono ligeramente distorsionado, esa pausa antinatural antes de que alguien o algo comenzara a hablar. A veces pienso que tal vez por un instante nuestras líneas no solo se cruzaron, sino que se desfasaron en el tiempo, como si yo hubiera estado hablando con una versión de ella de 30 segundos antes, o con algo que se quedó atrapado en ese punto, repitiéndose. Pero hay algo más que nunca le conté. Justo antes de que la llamada se cortara, en el segundo exacto en que su voz se detuvo por última vez, escuché un sonido débil, una especie de susurro que no provenía de ella ni de mí. Era como si una tercera voz, baja, distante, dijera algo que no pude entender. Desde entonces, cada vez que el cielo se pone igual de pesado que aquel día, me pregunto si volveré a escucharla, o si quizás todavía sigo en esa llamada. Trabajo como gerente de ventas en una tienda de autopartes muy conocida, aunque la nuestra es una de las más pequeñas del área. Es de esas tiendas que siempre huelen a aceite, metal y café recalentado, con estanterías llenas hasta el techo y un timbre sobre la puerta que suena cada vez que entra alguien. En días normales solo somos 2 personas atendiendo. Es un ritmo tranquilo y con los años terminas reconociendo a casi todos los clientes habituales, los mecánicos que se quejan del calor, los jubilados que restauran autos clásicos y vienen a pedir piezas que ya nadie fabrica. Aquella mañana todo era rutinario. Hacía calor afuera, el cielo estaba plomizo y el camión de reparto con las piezas aún no llegaba. Estaba revisando inventario cuando sonó el teléfono. Tienda de autopartes, ¿en qué puedo ayudarle?, contesté. Al otro lado escuché una voz familiar. Era uno de nuestros clientes regulares, un tipo amable que solía venir cada par de semanas. «Oye», me dijo, «acabo de ver que tengo 2 llamadas perdidas de ustedes. ¿Será que mis piezas ya llegaron?» Me quedé en silencio unos segundos, mirando a mi compañero, que levantó la vista desde el mostrador con la misma expresión de desconcierto. «¿2 llamadas nuestras?», repetí, revisando el registro del teléfono fijo. «No, amigo, no te hemos llamado hoy. De hecho, ni siquiera hemos hecho llamadas desde ayer por la tarde», el cliente insistió. «Lo estoy viendo aquí en mi celular, 2 llamadas tuyas, una tras otra, justo hace unos minutos». Abrí el registro de llamadas entrantes y salientes. Nada, ni una sola marca de llamada saliente en todo el día. Él y yo nos quedamos un momento en silencio, incómodos. Luego ambos nos reímos con esa risa nerviosa que uno usa cuando algo no encaja. «Debe ser un error del sistema o del teléfono», dije, aunque no estaba convencido. «Sí, seguro», respondió él. «Bueno, de todas formas, si llegan mis piezas, me avisas». Colgamos. 5 minutos después, el camión de reparto apareció en la puerta. Mi compañero fue a recibirlo y lo primero que vi al abrir las cajas fue el pedido de aquel cliente, perfectamente embalado. Me dio un escalofrío. Automáticamente tomé el teléfono para llamarlo y avisarle que su pedido estaba listo. Marqué su número, pero sin querer colgué a los pocos segundos antes de que contestara. Me molesté conmigo mismo, suspiré y presioné el botón de volver a llamar. Mientras escuchaba el tono de llamada, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Había hecho exactamente lo que él había dicho, llamarlo 2 veces seguidas, con apenas unos segundos de diferencia. Sentí un vacío en el estómago. Miré el reloj. La hora coincidía con la que él había mencionado cuando me llamó por la mañana. Por un instante tuve la sensación de que el tiempo había hecho un bucle, que esas llamadas que él vio antes en su registro no venían del pasado, sino del futuro, de mí, justo en ese momento. No me contestó. Dejé el teléfono en el mostrador y me quedé mirando el aparato, como si esperara que sonara solo. El resto del día transcurrió con normalidad, o eso intenté convencerme, pero a veces cuando cierro la tienda y las luces quedan bajas, pienso en eso, en cómo el tiempo parece curvarse en momentos pequeños, cotidianos, imperceptibles. Tal vez algunos eventos no ocurren en línea recta. Tal vez las llamadas pueden cruzarse entre lo que fue y lo que aún no ha pasado. Y cada vez que el teléfono suena justo cuando estoy a punto de marcar, no puedo evitar preguntarme si en algún punto de ese bucle ya respondí. Era una noche normal, de esas que parecen no tener nada especial.
las que uno da por sentadas y que con el tiempo se mezclan con todas las demás. Mi pareja y yo acabábamos de apagar las luces del pasillo y nos preparábamos para dormir. La televisión seguía encendida con el volumen bajo, iluminando la habitación con una luz azulada que hacía que todo pareciera más tranquilo, más íntimo. Él se sentó en su lado de la cama, como siempre hacía, dándole unos golpecitos a la almohada antes de acomodarse. Yo ya estaba bajo las sábanas, mirando el reflejo tenue del televisor sobre su rostro. Fue entonces cuando se detuvo, sin decir palabra, y me miró. Me regaló una de esas sonrisas que no necesitan explicación, llena de ternura, calma y algo que solo puede describirse como una promesa silenciosa. Le devolví la sonrisa, y fue justo en ese instante cuando todo cambió. No sé cómo describirlo sin sonar completamente loca, pero fue como si la realidad parpadeara. Un destello, un cambio diminuto, y de pronto ya no estaba viendo al hombre que conozco ahora, sino a una versión futura de él. Su rostro era el mismo, pero maduro. Había arrugas suaves alrededor de sus ojos, esas que aparecen de tanto reír. Su cabello era más largo, con vetas grises que brillaban con la luz del televisor. Incluso sus lentes eran distintos, más delgados, con un marco apenas diferente. Y sin embargo, era absolutamente él. La habitación era la misma, el ambiente también, pero por un segundo juraría que el aire era distinto, más espeso, cargado de un silencio profundo. No fue un sueño ni una alucinación. Lo vi, tan real como lo estoy viendo ahora mientras escribo esto. Y lo más extraño es que en su expresión había algo más que amor. Había una especie de reconocimiento, como si él también supiera que estaba mirando hacia atrás, hacia este preciso momento. Todo duró menos de un segundo, un parpadeo, un respiro contenido, y de pronto volvió a ser él, tal como es hoy. Sentí el corazón latir con fuerza. No podía moverme. Me miró con una expresión confundida, notando que algo en mí había cambiado. ¿Qué pasa?, me preguntó. Negué con la cabeza, intentando sonreír. Nada, solo estoy cansada. Pero no estaba cansada, estaba aterrada. Durante el resto de la noche no pude dejar de pensar en lo que había visto. Traté de convencerme de que había sido un juego de luces, una ilusión provocada por la televisión o tal vez el reflejo de algo en sus lentes. Pero ninguna explicación tenía sentido. La claridad con la que lo vi, el nivel de detalle, era imposible. Los días siguientes intenté olvidarlo, pero algo en mi interior se resistía. Cada vez que lo miro, no puedo evitar recordar esa versión suya que todavía no existe, pero que parece estar esperándonos en algún punto del tiempo. Y hay algo más que no le conté a nadie. Justo en el instante del destello, vi detrás de él algo que no pertenece a nuestra habitación actual. No sabría decir qué era exactamente, pero parecía una luz más cálida, un tono diferente en las paredes, como si el entorno también hubiera envejecido junto con él. Era como si hubiera mirado una ventana abierta hacia dentro del futuro, solo por un instante. Desde entonces, cada vez que me sonríe de esa misma forma, esa mezcla de amor y calma, siento una punzada extraña en el pecho, porque sé que algún día volveré a verlo exactamente así, con el cabello gris, con esa serenidad que solo da el paso del tiempo. Y no sé si ese destello fue una simple ilusión, o si por un segundo los límites del tiempo se rompieron para mostrarme algo hermoso, un recordatorio de que el amor, de algún modo, ya existe en todos los tiempos al mismo tiempo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. De niño tuve muchos recuerdos borrosos de viajes con mi familia, pero hay uno que nunca se desvaneció del todo. Durante años lo consideré un sueño, una fantasía infantil demasiado vívida, hasta que descubrí que no lo era. Yo tendría unos 7 u 8 años. Viajábamos por el norte de California, cruzando los bosques de secuoyas. Era verano y el aire tenía ese olor a madera húmeda y tierra caliente. Íbamos mi mamá, mi padrastro, mi hermana mayor y yo. Recuerdo que el coche serpenteaba por carreteras angostas con árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz. En algún punto mi padrastro detuvo el coche frente a lo que parecía una estructura antigua, medio cubierta por enredaderas. Era una iglesia de piedra, pequeña y gastada, perdida entre los árboles. La fachada tenía grietas, los escalones estaban cubiertos de musgo, y las puertas, 2 enormes tablas de madera oscura, parecían selladas por el tiempo. Mi mamá dudó en acercarse, pero mi padrastro, que era el tipo de persona que encontraba belleza en las ruinas, insistió en explorar. Subimos los escalones lentamente, sintiendo el crujido bajo los pies.
Él empujó una de las puertas con fuerza, pero no se movió. Entre los 4 logramos abrirla apenas lo suficiente para entrar, y fue entonces cuando el aire cambió. El interior no era lo que debía ser, ninguna ruina, ninguna humedad. El lugar estaba vivo. La luz dorada del atardecer entraba por vitrales intactos, pintando figuras en el suelo. Las paredes eran limpias, relucientes. Los bancos, largas filas de madera negra, parecían recién barnizados. Pero lo que más recuerdo es el techo, una cúpula alta, completamente pintada con ángeles, mujeres y niños. Las figuras parecían moverse levemente, como si el aire dentro del templo respirara. No había nadie allí, ningún sonido salvo el eco de nuestros pasos. Aún así me sentí tranquilo, como si aquel lugar me conociera. Era una paz profunda, tan pura que ni siquiera parecía terrenal. Mi padrastro, maravillado, sacó su vieja cámara analógica. Hizo varias fotos. Mi mamá, en cambio, se veía inquieta. Su mirada iba de un lado a otro y de repente me tomó del brazo con fuerza. «¡Vámonos!», dijo. «Pero, mamá…», quise protestar. «Ahora», insistió, con un tono que no admitía discusión. Salimos apresurados. Mi hermana y yo volteamos una última vez hacia la iglesia y la luz que antes era dorada ahora parecía más fría, más pálida. El resto del viaje continuó como si nada. Mi padrastro bromeaba con que había descubierto una iglesia mágica en medio del bosque. Yo guardé el recuerdo en silencio, convencido de que con el tiempo se borraría o se diluiría como un sueño. Años después, ya adolescente, una noche saqué el tema en la cena. Les pregunté si recordaban aquella iglesia. Mi mamá me miró, sorprendida, y se quedó callada unos segundos antes de responder. «Sí, la recuerdo». El corazón me dio un salto. Durante tanto tiempo había creído que lo había imaginado. ¿Entonces fue real?, pregunté, sonriendo, casi aliviado. Ella bajó la mirada, suspiró y dijo algo que aún hoy me da escalofríos. «Fue real, pero no era como tú lo recuerdas». Me contó que cuando revelaron las fotos, todas las imágenes salieron oscuras, distorsionadas. En lugar de la iglesia cálida y brillante que vimos, las fotos mostraban un edificio derrumbado, las paredes cubiertas de moho, los vitrales rotos, el techo hundido. En una de las fotos, donde se suponía que debíamos aparecer nosotros 4, solo se veían sombras como siluetas en movimiento y detrás, algo que parecía mirarnos desde el altar. Dijo que había sentido algo terrible cuando salimos, algo que la hizo pensar que no debimos entrar ahí. «No era un lugar para los vivos», murmuró. Después de esa conversación jamás volvió a mencionarlo, ni ella ni mi padrastro. Pero desde entonces, cada vez que paso cerca de un bosque y veo los árboles cerrándose sobre la carretera, siento la misma sensación que tuve aquel día, una mezcla de paz y advertencia, como si, en algún punto entre los árboles, esa iglesia todavía esperara, luminosa y callada, mostrando su verdadera cara solo a quienes se atrevan a abrir la puerta. Todo empezó hace unas semanas, cuando mi esposo decidió subir al ático del garaje de sus padres para buscar sus viejas cartas de Pokémon. Quería ver si alguna valía algo de dinero. Ya sabes, ese tipo de proyectos de fin de semana que comienzan por curiosidad y acaban siendo una excavación arqueológica familiar. Sus padres son el tipo de personas que guardan absolutamente todo. Su mamá, en particular, tiene cajas con cada juguete, libreta y camiseta que él usó desde que nació. Así que, mientras él revolvía entre cajas llenas de figuras de acción y álbumes de fotos, yo me senté en el suelo, cubierta de polvo, ayudándole a separar recuerdos de basura. Una de las cajas llamó nuestra atención enseguida. Estaba sellada con cinta amarilla vieja y encima tenía varias bolsas de plástico de una tienda local que desapareció en los 90. El cartón estaba un poco húmedo por los años, pero intacto. Cuando la abrimos, no había juguetes ni fotos, sino una colección completa de cintas VHS. Las etiquetas, escritas con marcador, decían cosas como Navidad 1989, cumpleaños de Ryan 1990, vacaciones en Florida. Parecía una cápsula del tiempo de la infancia de mi esposo. Durante las noches siguientes, después de cenar, empezamos a ver las cintas con sus padres. Era una especie de ritual familiar. Ellos comentaban los muebles, las modas, los autos viejos, y yo me reía viendo a mi esposo de niño, con el mismo gesto que tiene ahora cuando se concentra. Había algo cálido en todo eso, como si me hubieran invitado a asomarme a su pasado. Pero todo cambió una noche.
Mi esposo puso una nueva cinta en el reproductor, una sin etiqueta, solo con la palabra 1994 escrita a mano. La imagen se encendió con el clásico ruido estático del VHS y al estabilizarse, vimos un grupo de adolescentes cantando Happy Birthday en lo que parecía ser una fiesta. Había globos, un pastel, música noventera, y entonces mi corazón dio un vuelco. Era el cumpleaños número 16 de mi prima. Y ahí estaba yo. Al principio pensé que era una coincidencia, que quizá alguien se parecía a mí, pero la cámara se acercó y no había duda. Era yo, con el mismo vestido que recuerdo haber usado ese día, el cabello recogido con una pinza azul que aún conservo en una caja de recuerdos. Me quedé helada. Miré a mi esposo, que frunció el ceño confundido. Sus padres no entendían nada. ¿Esa eres tú?, me preguntó mi suegra inclinándose hacia la pantalla. Sí, pero ¿por qué está en esta cinta?, contesté, sintiendo que mi voz temblaba. Ninguno de nosotros tenía idea. Intenté buscar una explicación lógica. Pregunté a toda mi familia, a mis padres, a mis tías, a mis tíos, pero nadie recordaba quién había grabado esa fiesta. Lo más extraño era que mis padres nunca tuvieron una videocámara. Yo misma no había vuelto a ver ese cumpleaños desde que ocurrió. Esa cinta no debería existir. Lo raro no terminaba ahí. Después de la fiesta, el video cambió abruptamente a otra escena. Una búsqueda de huevos de Pascua en el jardín de mi tía, ese mismo año. Y otra vez, ahí estaba yo, corriendo, riendo, con mis primos. Todo grabado desde ángulos distintos, como si alguien hubiera estado siguiendo mi vida con una cámara durante ese periodo. Les pregunté a mis suegros si habían prestado su cámara alguna vez, si quizá algún familiar había intercambiado cintas por error, pero su respuesta fue inmediata. No, esas cintas han estado guardadas desde que construimos el garaje en 2002. Nadie las ha tocado desde entonces. Eso fue lo que más me perturbó, porque en 2002 yo tenía apenas 11 años, todavía no conocía a mi esposo, ni siquiera vivíamos en el mismo estado. La caja, según ellos, había permanecido sellada desde entonces, cubierta por esas bolsas de una tienda que cerró en 1998. Era imposible que yo hubiera dejado esa cinta allí después. Pasé los días siguientes tratando de darle sentido, tal vez algún error de etiquetado, una cinta grabada encima, pero no. Cada vez que la poníamos, era el mismo video, y el sonido de fondo, la voz que narraba en off, una voz masculina, no era la de nadie que reconociéramos. A veces pienso en cómo se sienten los recuerdos cuando los revisitas, familiares, cálidos, pero anclados al pasado. Este se siente como si el pasado hubiera abierto los ojos y me estuviera mirando a mí. Desde entonces, la cinta está guardada en una caja en nuestra sala. Nadie quiere volver a verla, pero lo que más me inquieta es la sensación de que no fue un error. Como si de alguna forma esos momentos de mi infancia y los de la suya siempre hubieran estado conectados, mucho antes de que nos conociéramos. Y aunque intento convencerme de que hay una explicación racional, cada vez que recuerdo mi imagen en esa pantalla dentro de la casa de mis suegros, siento lo mismo que esa primera noche. Que alguien, en algún punto del tiempo, decidió grabarnos a los dos, mucho antes de que la historia supiera quiénes éramos. No estoy seguro de cómo explicar esto sin sonar completamente loco, pero juro que esto me pasó hace unos meses y todavía me da vueltas en la cabeza cada vez que manejo por esa zona. Fue un sábado por la tarde y había salido solo a hacer algunos recados. No era nada fuera de lo común, tenía que pasar a recoger algo en una tienda al otro lado de la ciudad y luego ir a ver a un amigo que vive en las afueras. He hecho esa ruta decenas de veces, literalmente conozco cada curva. Hay una zona en particular que siempre me ha parecido confusa, porque hace unos años construyeron un fraccionamiento nuevo, una comunidad planeada con calles curvas, casas idénticas y un parque en el centro, justo entre dos carreteras principales que antes solían cruzarse. Desde que construyeron ese desarrollo, esas carreteras ya no se conectan. Si vienes de un lado, te topas con una barda blanca, el letrero del fraccionamiento y la caseta de entrada, así que siempre doy una vuelta más larga para rodear el lugar. No tiene pérdida, es un trayecto que he hecho tantas veces que lo podría recorrer con los ojos cerrados. Esa tarde, sin embargo, todo fue distinto. Iba manejando sin prisa, escuchando música, cuando me di cuenta de que había llegado a esa zona y no había comunidad alguna. No me refiero a que no la reconocí, quiero decir que no estaba. En su lugar, los caminos seguían derechos.
como si el fraccionamiento jamás hubiera existido. Y lo más extraño fue que, sin pensarlo mucho, llegué a un cruce, una intersección perfectamente normal, que, según todo lo que sé, no puede existir. En mi mundo, esas dos calles ya no se cruzan desde hace más de una década. Recuerdo perfectamente que había un semáforo, un pequeño letrero verde con el nombre de las calles. Uno de ellos, curiosamente, el mismo que el del fraccionamiento que debía estar allí, y hasta una gasolinera en la esquina opuesta. Me detuve un momento, confundido. No había tráfico, ni señales de construcción, ni nada fuera de lo común, salvo el hecho de que estaba parado en un punto que, literalmente, no debería estar en el mapa. Me quedé mirando a mi alrededor durante unos segundos, intentando entender qué estaba pasando. Por un momento pensé que había tomado un desvío diferente sin darme cuenta, pero al mirar el mapa en mi teléfono, lo que vi fue aún más raro. El punto azul, mi ubicación, estaba flotando sobre un tramo de terreno vacío, sin gasolinera, sin nada. Me entró una especie de sensación rara en el estómago, como cuando sabes que algo no encaja. Decidí girar a la izquierda, seguir el camino y ver si reconocía algo, pero tras avanzar unos metros, todo se desvaneció de una forma que no puedo explicar bien. Las calles parecían más oscuras, los letreros borrosos. De pronto estaba saliendo otra vez a la carretera principal, justo antes del punto donde debería estar la entrada del fraccionamiento, y ahí estaba. La caseta, las bardas, las casas idénticas, los jardines recién regados, como si nada hubiera pasado. Me detuve en la orilla y me quedé mirando hacia adentro. Ese cruce que acababa de atravesar, esa intersección imposible, simplemente no existía. Esa noche busqué fotos satelitales de la zona, incluso versiones antiguas en Google Earth, y no encontré nada parecido a esa intersección. Nunca ha estado ahí. He vuelto varias veces tomando exactamente la misma ruta y todo sigue igual. El fraccionamiento bloqueando el camino, como siempre. Pero no puedo olvidar lo que vi. Esa intersección se sentía tan real, tan sólida, tan normal, que me cuesta creer que la imaginé. A veces me pregunto si, por unos minutos, manejé en una versión del mundo donde ese desarrollo nunca se construyó, y si, por alguna razón, logré regresar justo antes de darme cuenta de que no pertenecía allí. Nunca he sido de esas personas que creen en cosas sobrenaturales o en objetos mágicos, pero lo que pasó hace unos días con un simple collar me tiene completamente desconcertada. Hace unos 15 años compré un collar bastante llamativo, uno de esos con cuentas grandes, gruesas, en 3 hileras. Me acuerdo perfectamente del día que lo vi por primera vez. Estaba en una pequeña boutique de accesorios que ya ni existe, y el collar colgaba de un maniquí cerca del escaparate. Era diferente a todo lo que tenía, con tonos entre cobre y ámbar, pesado pero elegante, casi teatral. Me lo compré sin pensarlo mucho y lo usé solo un par de veces antes de que se rompiera. Las cuentas se soltaron y algunas de las uniones metálicas se abrieron. Me dio coraje porque realmente me encantaba, pero no tenía las herramientas ni la paciencia para repararlo. Tengo las manos grandes, torpes para trabajos pequeños, y los ganchitos que unían las cuentas eran minúsculos, imposibles de manejar sin unas pinzas finas. Así que lo guardé en el cajón de mi mesa de noche, pensando que algún día lo arreglaría. Pues bien, ese algún día llegó 15 años después. Este fin de semana tengo una boda, y mientras pensaba qué ponerme, recordé el collar. Sabía exactamente dónde estaba, en el cajón de la derecha, bajo un montón de cosas que no uso, pero nunca tiro. Lo saqué, y como esperaba, seguía roto. Las 3 hileras estaban sueltas y enredadas. Lo coloqué sobre la cama, más que nada por curiosidad, y me quedé allí un rato leyendo. Pasaron unos 30 minutos, no hice nada especial, no lo toqué ni intenté repararlo. Solo estaba ahí, al lado de mi libro, como siempre. Cuando terminé el capítulo y me levanté, recogí el collar para moverlo, y ahí fue cuando me quedé helada. El collar estaba completo, perfectamente armado, ninguna cuenta suelta, ningún eslabón abierto. Las 3 hileras estaban alineadas y firmes, como si nunca se hubiera roto. Lo observé detenidamente, busqué la unión que solía soltarse, revisé cada tramo, y no encontré ni una sola imperfección. Pensé que tal vez estaba confundida, que quizá había guardado una copia, o que tal vez en algún momento del pasado lo reparé y lo olvidé. Pero no, este era el collar. Las mismas pequeñas marcas en el broche, el mismo desgaste en una de las cuentas del centro.
Me senté en la cama un rato, en silencio, con el collar entre las manos. Era una sensación extraña, no de miedo, pero sí de algo imposible, como si el tiempo se hubiera doblado y por alguna razón el objeto hubiera vuelto a su estado original. Ahora lo tengo colgado en el perchero, listo para usarlo en la boda. Cada vez que lo miro, me invade una mezcla de emoción y desasosiego. Es solo un collar, lo sé, pero no puedo evitar pensar que tal vez algunas cosas, de alguna manera que no entendemos, se arreglan solas. Trabajé un par de años en un hotel en Albuquerque, en el turno de noche. Era tranquilo la mayor parte del tiempo, pero también el más raro. Entre las 2 y las 4 de la mañana el edificio parecía otra cosa. Los pasillos se volvían interminables, los ruidos mínimos se escuchaban como ecos, y el silencio a veces era tan espeso que parecía tener peso. Esa noche estaba en recepción, medio aburrido, hablando con el guardia de seguridad. Era un tipo tranquilo, con quien solía platicar para mantenernos despiertos. Me dijo que su turno terminaba antes que el mío y que si podía darle un aventón hasta su casa, que no le quedaba muy lejos. Yo ya estaba medio cansado, así que dije, sí, claro. Mi turno todavía tenía media hora más, pero no quería esperar. Así que agarré una hoja, escribí rápido una nota para mi jefe. Tuve que salir antes, mi hermano se quedó varado fuera de la ciudad y necesita que lo recoja. Sonaba creíble y francamente, a esas horas nadie iba a notar mi ausencia. Llevé al guardia a su casa, lo dejé en la esquina y regresé a la mía directo a dormir. Habrán pasado unas 2 o 3 horas cuando mi teléfono empezó a sonar. Medio dormido contesté, y era mi hermano. Sonaba molesto y preocupado. Oye, necesito que vengas por mí. Me quedé varado fuera de la ciudad. El auto no arranca. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de procesarlo. Le conté, medio riéndome, que justo esa había sido la excusa que le había dado a mi jefe para salir temprano. Le dije, no inventes, qué coincidencia. Dije exactamente eso, palabra por palabra. Mi hermano no se rió. Me dijo, eso no es lo raro, ven, te voy a enseñar lo que sí está raro. Así que me vestí y manejé hasta donde estaba. Era una carretera vieja a unos 20 minutos de la ciudad, un tramo rodeado de arbustos secos y un letrero oxidado que marcaba la distancia a los pueblos cercanos. Lo encontré estacionado en la orilla, con el cofre levantado. Me bajé y lo primero que le pregunté fue ¿qué era lo tan raro? Él sacó su teléfono, buscó algo, me lo acercó al oído y le dio play a un mensaje que había recibido esa mañana. La voz, no sabría cómo describirla exactamente. No era humana, pero tampoco completamente robótica. Era como si alguien intentara imitar una voz humana con una máquina vieja, distorsionada, metálica, pero con una cadencia que sonaba intencional, casi amenazante. El mensaje decía simplemente, estás atorado. Así, sin más. 2 palabras. Sentí un escalofrío que me recorrió desde el cuello hasta los pies. Le pregunté si era una broma, si alguien le había mandado eso, pero juró que no tenía idea de quién era, que el número no tenía identificador, ni siquiera aparecía en su registro de llamadas. Nos quedamos un rato en silencio, escuchando solo el viento. Me di cuenta de que no había ni un solo auto pasando, y era raro porque normalmente esa carretera siempre tenía tráfico de madrugada. El mensaje no volvió a repetirse, y tampoco supimos nunca de dónde salió. Intentamos rastrear el número más tarde, pero no existía. No sé qué fue lo más inquietante, el mensaje en sí, o el hecho de que horas antes yo había usado esa misma historia, mi hermano varado fuera de la ciudad, como una mentira improvisada. A veces pienso que algo escuchó esa mentira y decidió jugar con nosotros, o quizá por alguna razón estaba diciendo la verdad, y yo solo fui parte de un bucle que no alcanzo a entender. Hace un par de meses me pasó algo en el metro que todavía no logro entender. No sé si fue un fantasma, una coincidencia imposible o un error en la realidad, pero cada vez que hago ese mismo recorrido, me acuerdo y se me eriza la piel. Era un lunes al mediodía, de esos días tranquilos entre semana. Subí en Mixcoac, línea 12, rumbo a Zapata. El vagón no iba tan lleno, así que me recargué en la puerta que no se abre, como suelo hacer, y puse música en mis audífonos. Frente a mí se paró una chava que, desde el primer segundo, me llamó la atención.
Tenía un conjunto gris azulado, de esos tonos raros que no sabes si son grises o celestes, y un cabello esponjado, teñido de rosa chicle, cortado justo a la altura de los hombros. Pero lo más peculiar era su morral. Parecía hecho a mano, como de los 2000, con parches de colores, trenzas colgando y pequeños adornos cosidos, como cuentas y cintas. No era una bolsa que se viera mucho hoy en día, y por alguna razón me quedé mirando los detalles. Tenía un aire muy fuera de época, como si perteneciera a otra versión de la ciudad. Durante todo el trayecto no le vi la cara. Mantenía la cabeza ligeramente agachada, con el cabello cubriéndole parte del rostro. Yo solo la veía de perfil, y a ratos por el reflejo del vidrio. Antes de bajarme en Zapata, me acerqué un poco y le pregunté si también bajaba ahí, más por cortesía que otra cosa. No me respondió. Solo se hizo a un lado, sin mirarme. Cuando pasé junto a ella, sentí un escalofrío, como si el aire se hubiera puesto más frío de repente. Pensé que tal vez estaba exagerando o que había una corriente de aire, así que lo dejé pasar. Ya en el andén, antes de dirigirme al transbordo, volteé justo cuando las puertas se cerraban. Ella seguía dentro del vagón, de pie en el mismo lugar, rumbo a Tláhuac. Hice el cambio de línea. Iba apurada, así que caminé rápido por los pasillos, subí las escaleras, bajé otras, todo con la música marcando el ritmo en mis audífonos. Calculo que todo el transbordo me tomó lo que dura una canción, 3 minutos, tal vez menos. Justo alcancé el tren con dirección a Indios Verdes, y ahí fue cuando se me heló la sangre. Cuando las puertas se abrieron, ella estaba adentro, parada, en el mismo sitio relativo al vagón, con la misma ropa gris azulada, el mismo cabello rosa y el mismo morral con los parches y las trenzas. Lo supe de inmediato, no era alguien parecida, era ella. Me quedé quieta unos segundos, sin atreverme a entrar. El corazón me empezó a latir fuerte y sentí una presión rara en el pecho, como si algo en mí supiera que eso no era posible. Pero entré, temblando un poco, y me quedé cerca de la puerta, observándola de reojo. No se movía, no miraba a nadie, solo permanecía de pie, sosteniéndose del tubo. Y otra vez, nunca le vi bien la cara. Intenté pensar en explicaciones lógicas. Tal vez había tomado otro tren antes que el mío, o me equivoqué al recordar en qué vagón estaba. Pero luego revisé mentalmente el mapa. Para pasar de la línea 12 a la 3 en dirección a Indios Verdes, había que cruzar escaleras, caminar pasillos, tomar al menos 2 transbordos largos y recorrer varias estaciones. Era imposible que ella hubiera llegado antes que yo, o incluso al mismo tiempo. Cuando llegamos a Centro Médico, bajó del vagón sin voltear. Caminó entre la gente y desapareció en el flujo de personas como si se disolviera entre ellas. No volví a verla. Pero desde entonces, cada vez que paso por Zapata, miro alrededor, como esperando volver a encontrarla. No sé qué fue, un fallo en la Matrix, un eco del tiempo o alguien que nunca debió estar ahí. Solo sé que, desde ese día, los pasillos del metro me parecen un poco más extraños, como si a veces conectaran con versiones diferentes de la ciudad. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.